Hola a todos allá donde estén, soy Ricardo Cuba y hoy les contaré un poco sobre responsabilidad social, específicamente sobre elaboración de reportes de sostenibilidad y el mundo de las AFPs. Esto con relación pues a las últimas noticias donde ha tomado relevancia todo el sector de las AFPs en la economía peruana. Y bueno, antes de empezar con esta revisión del reporte, quiero que hagamos un ejercicio. Tú que me estás escuchando, me estás viendo, seguro ya estás en una AFP o pronto lo estarás, o son tus padres quienes están afiliados. Quizás eres proveedor de esta industria, de este sector, o probablemente tu empresa reciba inversión de las AFPs. Hay un grupo de interés muy grande. Quiero que hagas este ejercicio y que pienses qué información te gustaría recibir. Quizás también trabajas en una AFP. ¿Qué información te gustaría conocer sobre las AFPs? ¿Cuál crees que es el principal impacto que puede tener una AFP en el desarrollo sostenible? Espero que podamos contestar todas estas preguntas juntos revisando el reporte de sostenibilidad de la AFP Prima, publicado este año sobre el periodo de gestión 2019. Así que empecemos. Lo más importante, bueno, todo lo que vamos a revisar el día de hoy está publicado de manera abierta para cualquier persona que quiera revisarlo en la página web de Prima AFP. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar es un índice con los 6 capítulos principales, bueno, los 6 capítulos que tiene. Un primer capítulo sobre la misma empresa, otro sobre el desempeño económico, uno tercero sobre la inversión responsable, que es un concepto que desarrollan bastante y es muy poderoso. El cuarto ya habla sobre la gestión con los colaboradores. El quinto ya es un capítulo más tradicional vinculado hacia lo que es la responsabilidad social dentro de Prima AFP. Y el sexto habla sobre las características con las cuales se elaboró el reporte que estamos revisando el día de hoy. El primer contenido que vamos a ver al momento de abrir el reporte de AFP Prima es la carta del gerente general de Renzo Ricci, el gerente general en 2019 de Prima AFP. Lo resaltado en amarillo son anotaciones mías para poder hacer más dinámico esta exposición en la medida que podamos hacerlo más dinámico. Es muy interesante esta carta, les recomiendo porque está el resumen de lo que tiene el reporte. Habla sobre la cantidad de afiliados que ganaron un proceso de licitación, hablan sobre los fondos que están manejando, 50.000, este concepto de inversión responsable al cual le dedican un capítulo entero. Habla sobre la preocupación que se tiene de atender adecuadamente a los clientes, ¿no? Con más de 1.5 millones de atenciones recibidas. Eso es un montón, sobre todo comparado al 2018. Es mucho más que el 2018, 15% más. Y luego descripciones sobre el programa de voluntariado, las acciones ambientales, etc. Vayamos al primer capítulo, donde habla sobre nosotros y habla sobre los principales logros del 2019. Acá ya habla, el reporte nos cuenta sobre qué es una licitación de nuevos afiliados y cuántos afiliados han ganado, ¿no? Además te da información sobre cuántos traspasos y aportes voluntarios ha dado a ese sector para hablar sobre el dinamismo de este mercado. Y bueno, una felicitación a quien elaboró este cuadro de acá, el cuadro de afiliados, que me parece clarísimo. Lo que vamos a ver a lo largo de este reporte es muchísima información, mi querido colega, mi querido profesional de responsabilidad social, mi querido gerente de responsabilidad social. Es muchísima data del mercado de las AFP, que es información bastante técnica. Pero este cuadro, que es el primero que estamos revisando, te brinda información sobre la cantidad de afiliados, que es un indicador clave, de manera clara. Entonces vemos cómo año tras año, de 2017 al 2019, Prima AFP ha aumentado en la cantidad de mercado que tiene, ¿no? Y justo detrás, cada vez la diferencia se hace menor, ¿no? Antes era de 30 a 25 comparando Prima con Integra, ahora es de 31.8 contra 30.6 del mercado. Igual el mercado ha ido creciendo. Eso es una información muy importante para poder considerar cuál es el impacto que puede tener. Entonces hablamos de grupos de interés muy grandes que están aumentando cada año. Información importante en este primer capítulo sobre la presencia en el mercado, ¿no? La evolución del pago promedio. Acá han dedicado este primer subcapítulo a brindarte datos que deberían estar a mano, ¿no? Y que están a mano porque están en el primer capítulo. Entonces, ¿cuál es el pago promedio de pensiones, ¿no? Dependiendo si estás en una jubilación, invalidez o sobrevivencia. De cuánto es el fondo en cantidad de pensionistas y en montos. Muy interesante el dato.
Y bueno, y viene toda la parte de valores, principios, la estructura de gobierno de la empresa, y como son una empresa que forma parte del grupo crédito, tienen este paraguas corporativo donde está previsto todo el tema de ética y cumplimiento. Entonces, es algo que también puede dar tranquilidad hacia el grupo de interés, porque si tú estás apostando tu futuro por una empresa, quieres que esa empresa tenga un cumplimiento ético adecuado y que tenga políticas y procedimientos y que se investiguen las cosas que no son claras. Por ejemplo, acá en la página 7, en la parte inferior, vemos que ha habido 13 casos manejados por ética y conducta durante el 2019. Únicamente hubo un caso de un caso de conflicto de interés, un caso de conflicto de interés. Luego viene una descripción de las políticas y vamos a ver más información numérica, ¿no? Porque te habla bien de el cuidado que tienen en manejar estos riesgos, ¿no? Hablamos de la anticorrupción también. Dice que durante el 2020 se va a hacer una evaluación de riesgos que debe de haber sido ejecutada. Espero que hayan cumplido este compromiso que se propusieron en el reporte del 2019. Y algo muy importante, estos hitos, ¿no? Dice que se analizaron 1947 casos vinculados a anticorrupción y solo uno fue reportado a la unidad de inteligencia financiera. Y ahí esto es mi interpretación, o sea, solo hubo un caso que hubo que elevarlo y tratarlo y darle respuesta, lo cual está bien que lo hayan comunicado de manera transparente y de manera equitativa, ¿no? No solamente contar todo lo positivo, sino que si algo tuvo que elevarse, se elevó y se trató y se trabajó. Y también dicen que en el 2019, el reporte de sostenibilidad indica que en el 2019 no hubo ningún caso vinculado a actos de corrupción. Hubo análisis de casos, pero no hubo actos de corrupción identificados, ¿no? Y luego habla sobre cómo están tomando medidas, lo cual es bueno y responde quizás a la inquietud de alguna persona que está preocupada por la gestión ética de la empresa, ¿no? Luego hay un subcapítulo de cumplimiento socioeconómico, una mención sobre el tema de las multas. Es muy importante también saber si la empresa en la que estás apostando tiene multas o tiene incumplimientos normativos, ¿no? Fallas o faltas que hacen que sean revisados y que caigan en alguna sanción económica. Y empresas del tamaño de AFP Prima es normal que caigan en algunas multas e incumplimientos, ¿no? Y hay que obviamente resarcir, ¿no? A través del pago de esas multas. Pero algo destacable de este reporte es que indica que en el 2019 no han tenido sanciones, lo cual me parece excelente, habla de una gestión adecuada, preventiva y de un cumplimiento legal, sí, o sea, que te ayuda a no salirte de lo que la ley te está pidiendo. Entonces eso está muy bien. Vamos a un subcapítulo sobre los reconocimientos. Aquí hay premios, eso está muy bien y resaltarlo, mencionarlo. Vamos al segundo capítulo sobre desempeño económico. Bueno, y aquí el principal cuadro, el primero con el que se abre toda la información es sobre cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale de la empresa, lo que es conocido como el indicador GRI 201. Entonces, acá vemos en una tabla del 2017 al 2019 que es excelente para que nos podamos saber cuál ha sido el desempeño de ingresos y de salidas, cómo ha ido con la empresa, ¿no? Ha ido 2017 bueno, 2018 un poquito bajito, pero 2019 ¡pum! Hubo más ingresos por comisiones, positivo. Entonces todos los datos te dan una buena información. Lo único resaltante es lo que he indicado en amarillo en la parte inferior, que habla sobre las donaciones, obras por impuestos, programas sociales o ambientales, cuya inversión a comparación del 2018 ha sido muchísimo menor, lo cual habla de un cambio de estrategia que va a ser desarrollada más adelante, o que espero que sea desarrollada más adelante en el capítulo sobre responsabilidad social. Muy bien. Un tema importante y que creo que para todos los que estamos relacionados con el mundo de las AFPs es cómo se gestiona el riesgo. O sea, eso quiere decir qué medidas está tomando la empresa para que cuando algo malo ocurra hayan reacciones o procedimientos que te ayuden a disminuir el impacto. Cómo se están manejando las crisis, cómo se están manejando las medidas para controlar la reputación. Y temas como en lo cual hacen bastante énfasis ciberseguridad.
Y eso, leerlo, a mí me da una tranquilidad porque con toda o sea, el dinero no es que lo tengan en una bóveda, o sea, todo está en los sistemas. Entonces te da tranquilidad, a mí me da tranquilidad saber de que mi AFP tiene pues esta información y se preocupa para que nadie la ataque. Y esto esté bien resguardado adecuadamente. Habla sobre tema de ciberseguridad, tema de capacitación, toma de conciencia en todos los niveles de la empresa o bueno, los niveles que indica el reporte de sostenibilidad en la empresa, ¿no? Hay una preocupación. Luego habla sobre el proceso de transformación. Vamos a pasar esto, proyectos de la propia empresa, y vamos a este subcapítulo que se llama cercanía al cliente, porque si hablamos de millones de afiliados, también queremos saber que la empresa nos está escuchando, que la empresa nos está atendiendo. Yo tengo preguntas, tengo dudas, tengo consultas, quiero saber qué puedo hacer, en qué momento puedo retirar, cómo hacer un aporte voluntario. Entonces tienen una serie de canales y va a contar, el reporte va a contar sobre cada canal cuál ha sido su gestión durante el 2019. Por ejemplo, existe el Prima Móvil, que es una unidad móvil que va por todo el Perú brindando información. No solamente creo para AFP Prima, sino para otras AFPs o personas que no están en el AFP. Ese es los trámites realizados, ¿no? Y eso es muy interesante. Toda la información que estamos viendo, hay que partir de la idea de que está bien que una empresa haga reportes de sostenibilidad, porque eso ayuda a la economía a tomar mejores decisiones, a hablar sobre el desarrollo sostenible. Y felicito el esfuerzo que ha tenido esta empresa para comunicar. Y siempre hay oportunidades de mejora. Y yo estoy casi seguro de que este dato, por ejemplo, debe ser mayor que el del año pasado, el año anterior, que también han tenido un proyecto similar. Entonces sería bueno tener un comparativo, así como lo hicieron en capítulos anteriores, ¿no? Digamos 2017, 2018, 2019. Igual acá, sería bueno tener la comparación. La app móvil, los módulos de autoatención, la red de agencias, ¿okay? Imagínense, esto habla solamente de las personas atendidas en el 2019. Apuesto porque la cantidad de público ha aumentado, la cantidad de afiliados ha aumentado, que en el 2018 fue un poco menor. Entonces eso quiere decir que hay un buen acercamiento. Valdría la pena ver el comparativo también. Y este subcapítulo muy interesante que habla sobre los reclamos, porque no solamente basta con que te atiendan, sino que haga un análisis sobre cuáles son los principales reclamos. Aquí un like a la persona, al área de sostenibilidad de AFP Prima, por haber brindado esta información para nosotros, los grupos de interés, y para saber, para conocer, ¿no? Cuáles son los motivos y los principales reclamos que existen en los canales de AFP Prima. Lo que dice el reporte de sostenibilidad es que los dos principales, que agrupan casi el 30% de frecuencia, es problemas en la gestión de cobranza de aportes y otros problemas en el proceso de afiliación, que se reúnen casi un tercio de los reclamos que se dan. Ahora, sería bueno saber un poquito más de detalle de cada uno de los motivos, para saber cómo se está gestionando y cómo se hace esta mejora. De hecho, que por la cantidad de reclamos tiene que haber un área que esté gestionando y que esté atendiendo, ¿no? Y la información está ahí. Entonces es muy bueno verlo, y me gustaría ver un poco más. Quizás en la página web se complemente con información de la página web. Eso también es una manera de colocar más información en un reporte sin llenarlo de más páginas. Este reporte tiene casi 70 páginas de este tipo de información bastante específica. Luego viene la parte de educación previsional, ¿no? Donde está la serie digital del DEPA, que menciona también en su carta el gerente general, tips educativos, ¿no? Más vinculados a todo lo que es información hacia la comunidad sobre la cultura de previsión. O sea, ¿previsión de qué? Previsión de de cuando tú seas adulto mayor. ¿Cómo vas a generar estos ingresos que te permitan vivir adecuadamente? El tercer capítulo lo considero el corazón del reporte de sostenibilidad, porque habla sobre la preocupación de una inversión responsable. ¿Qué cosa es una inversión responsable en un mercado de las AFPs? Y lo define, te brinda información también. El reporte empieza con información sobre la rentabilidad, donde vemos fondo por fondo cuál ha sido la rentabilidad en el último año y los últimos 13 años. Lo cual es muy interesante porque te lo compara contra el sistema, con información de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y todos los fondos, salvo el fondo 3, están pagando por encima del sistema. Entonces eso es un buen dato que habla sobre la gestión. Entonces
es información valiosa. La cartera de inversiones también te la presenta de manera sencilla, ¿no? De una tabla de menos a más, donde la renta variable pues va aumentando desde el 10% hasta el 80% dependiendo del tipo de fondo. Y acá hay una frase que a mí me gustaría llevar quizás así en grande y que para nosotros que somos colegas en el mundo de la responsabilidad social, donde habla sobre el impacto, pero el impacto no es económico, sino el impacto en el desarrollo. Porque no solamente hay un impacto en el afiliado a PrimaFP, sino que esta afiliación y este aporte y esta gestión adecuada contribuyen con la estabilidad y crecimiento de la economía nacional, ¿no? Y el reporte lo explica, al invertir en empresas y proyectos que generan empleo formal y obras para el desarrollo del país. Entonces, hay una preocupación no solamente a manera de compromiso, parece que después ya desencadena en acciones concretas, ¿no? Al cierre del 2019 registramos fondos administrados por 51 miles de millones de soles, 13% se encuentra en el sector financiero, y acá habla de los sectores donde se está invirtiendo, no solamente en los sectores, sino también las regiones del mundo en donde están invirtiendo. Y sobre los sectores, estos tres sectores, las administradoras de fondos, el gobierno y los bancos financieras, se llevan, tienen la mayor cantidad de inversiones en el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. Entonces es muy interesante ver cómo la cartera también ha ido aumentando en cada uno de los fondos, salvo el fondo 3 que tuvo una ligera disminución en el 2019. Bueno, y aquí viene la parte metodológica. ¿A qué llaman ellos inversiones responsables? ¿Cómo se implementa este plan de inversiones responsables? Y las medidas, los criterios que han tomado para poder analizar este tipo de inversiones. Aquí habla de los factores ASG, que son los factores ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? de gobierno corporativo. Es decir, factores que hacen que la empresa tenga un mejor desempeño enfocado hacia el desarrollo sostenible. Entonces, lo que nos está diciendo este párrafo, este capítulo, es que la empresa toma en consideración estos factores para analizar inversiones directas. Y en el caso de fondos de terceros, realizan un análisis como parte del proceso de debida diligencia. Lo cual está muy bien, porque uno no quiere que la plata que uno está aportando estén invirtiéndose en negocios que no sean transparentes, no sean éticos, no estén vinculados a malas prácticas. Entonces, luego hace una lista de actividades de difusión sobre lo que es inversiones responsables. Hablan también de la actualización de la lista de exclusión de inversión, es decir, dónde están prohibidos de invertir. Perfecto. Inversiones en contratar a una persona, los servicios y la capacitación. Liderazgo está perfecto. Luego viene el capítulo 4 que habla sobre la gestión que tienen con los colaboradores. Nos dan información demográfica sobre la cantidad de trabajadores, 616, cómo están distribuidos, qué tipo de jornada tienen, la edad, información que normalmente encontramos en un reporte de sostenibilidad. La tasa de absentismo, y un dato interesante y relevante es el tema de clima laboral, porque nos brindan información equilibrada, porque te dice que tienen una preocupación por el clima laboral y también te dicen de que a comparación del 2018 el resultado no ha sido tan bueno como el 2018. Entonces, y eso te dice a continuación, te explica por qué a continuación te brinda toda la serie de beneficios que tiene el trabajador, que son bastantes, gracias al paraguas que también tiene el grupo crédito. Lo que dice también es que esta evaluación le brindó información importante en distintas dimensiones y factores, de modo que la gestión del capital humano pueda ser mejorada. Una pequeña mención a la equidad de género con estos 5 indicadores interesantes sobre equidad de género. Vale la pena entrar. Espero que más adelante en los próximos reportes veamos un desagregado o un desagregado sobre esto, ¿no? Sobre la no presencia de sindicatos, acciones sobre formación y desarrollo personal, perfecto. Hablan sobre que ha habido más horas de promedio de formación a diferencia del 2018, muy bien. Y todos los beneficios que se llevan 1, 2, 3, hasta creo que 4 páginas. Vemos luego los aspectos de seguridad y salud laboral. Al ser una empresa de servicios no hay muchos riesgos, entonces digamos, hay que medir igual los riesgos, pero no hay actividades de alto riesgo, por ejemplo.
Y bueno, hay mediciones de peligros, riesgos e incidentes, ¿no? Desarrollan auditorías, algo rescatable, servicios de salud en el trabajo, participaciones de los colaboradores, ¿no? Y hablan que no ha habido ninguna muerte de ningún colaborador integrante de una empresa proveedora también, ¿no? Habla también sobre la exposición a los riesgos, ¿no? Agentes patógenos, energía eléctrica, la toma de postura inadecuada, o sea, sedentarismo también, ¿no? Agresiones físicas o verbales, lo cual es interesante porque ya hablamos de los riesgos psicosociales vistos desde el punto de vista de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bueno, porque ahí también podría entrar todo lo que es el código de conducta, la política de hostigamiento, etcétera. Luego vemos el capítulo 5, donde habla sobre su compromiso, el compromiso de la empresa con el país. Entonces, acá que vemos, primero la estrategia, impulsada por la cultura prima, la pata de inversiones responsables y la otra pata de educación previsional. Habla sobre los premios y reconocimientos, los proyectos que vienen manejando, los eventos. Luego el desagregado, ¿no? Cultura prima, el programa de voluntariado sobre todo, y la responsabilidad ambiental, huella de carbono, reciclaje. Hablan sobre convertirse en una empresa carbono neutral, lo cual se felicita y se aplaude. Y un capítulo que está dentro del capítulo de responsabilidad social de AFP Prima sobre la cadena de suministro, que es muy interesante porque hablan de una evaluación social de los proveedores, ¿no? Y que el 2019 evaluaron al 17% de sus proveedores. Muy interesante. Gestión de residuos comparada año tras año, 2018 y 2019. La energía, medición de energía, consumo eléctrico. Acá hay demasiada información desde mi punto de vista. O sea, creo, o sea, tú me das el consumo, no tengo una manera de verificarlo, pero entiendo yo que es el consumo mes a mes es más información de la que necesito. Fuentes de energía, bueno, sí, habría que ver. Hablan sobre que la torre Cronos, que está en Surco, abastece su demanda de energía gracias a la planta termoeléctrica de Chilca, o sea, compran directamente energía, lo cual es muy interesante. Iniciativas de reducción de energía, sobre todo enfocadas en el colaborador. Medición de huella de carbono, aquí hablan de la compensación del proyecto. Y el último capítulo habla sobre cómo ha sido elaborado este reporte. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿ha sido respondida a tus preguntas iniciales en estos 20 minutos que damos de presentación? ¿Qué te parece? Veamos qué dice el reporte de sostenibilidad sobre los temas relevantes o importantes. Te habla sobre un análisis que se hizo de los grupos de interés y te muestra los canales de comunicación que tienen con los grupos de interés y una lista de los temas materiales, y te describe un poco la metodología, resaltando de que utilizan la norma AA1000 para priorizar los temas materiales. Para elaborar la materialidad se basan en la norma AA1000. Y vemos estos temas materiales, esta lista, esos puntos que tú ya sabes, que esto es los impactos en los grupos de interés y los impactos en la organización, y podemos ver cuáles son los temas más relevantes. Entonces, yo he subrayado de amarillo cuáles son esos temas más relevantes para el grupo de interés y para la empresa. En este caso, el que está acá, riesgos convencionales y no convencionales, inversiones responsables, clima laboral, satisfacción de los clientes y aspectos anticorrupción. Y que son los cuales nos hemos detenido en la revisión el día de hoy porque el mismo reporte los considera los más relevantes. Y finalmente te dice que los temas materiales identificados fueron alineados con los estándares GRI. Sí, faltaría acá vincularlo, ¿no? ¿Con qué indicador GRI se refiere? Pero por lo que hemos podido revisar en conjunto, están incluidos en el reporte, ¿no? Hemos visto la gestión de los riesgos, desde esto manejo de crisis, los temas anticorrupción, con las políticas, las inversiones responsables, todo un capítulo de inversiones responsables, clima laboral, ya hemos visto el análisis 2018-2019, y satisfacción del cliente con una mención sobre los canales de satisfacción y los principales reclamos de los clientes, ¿no? Entonces está, diría yo, bastante completo la información que te pueden brindar. Y finalmente, como dato adicional, después de esto ingresan la lista de empresas vinculadas a Prima y el país de procedencia, ¿no? Un dato curioso que no es normal que vaya en este lado, normalmente va antes, pero el grupo que ha elaborado el reporte o las personas que han elaborado el reporte lo han considerado relevante. Y luego viene el índice de contenidos GRI. Y acabamos con los datos de contacto de Prima AFP. Yo espero que haya podido responder a las preguntas que inicialmente nos propusimos en conjunto sobre cuáles son los temas que deberían ser más relevantes.
y el reporte haya ayudado a responderlos y atenderlos de manera suficiente y con la mayor claridad posible. Y también agradecerte a ti, colega, profesional o gerente de responsabilidad social, por escucharme el día de hoy. Si crees que este contenido es valioso, por favor, dale un me gusta y compártelo. Si necesitas mayor información o te gustaría implementar esta solución en tu empresa, ponte en contacto conmigo. Nos vemos.